Los adictos son obsesivos y ese ingrediente esencial de la enfermedad de la adicción los hace sufrir mucho. ¿Pero qué es una obsesión? Las obsesiones son ideas, son impulsos o son imágenes mentales que llegan a la mente del adicto y que tienen una característica esencial, que son repetitivas, son recurrentes, son intrusivas y son persistentes en el tiempo. El adicto está obligado a conocer y a reconocer todos los elementos que hacen parte de su trastorno adictivo. Es por esto que abordar el tema de las obsesiones es esencial para que el adicto le dé una solución integral a su problema. Las obsesiones siempre van a ser parte de la vida del adicto, inclusive en recuperación. La clave está en cómo va a manejar esas obsesiones, en cuál va a ser la respuesta que le va a dar a las obsesiones. Las obsesiones se manifiestan con ese flujo incesante de pensamientos que llegan de manera sobreviniente a la mente del adicto. Un ejemplo clásico es las obsesiones que llegan a la mente del adicto a las drogas. Las obsesiones del adicto a las drogas son todos esos pensamientos que empiezan a pasar por la mente del adicto sobre cómo conseguir drogas, dónde las va a conseguir, en qué momento va a salir a conseguirlas, con quién se va a reunir para consumirlas o si se va a quedar solo consumiéndolas. Son todos esos flujos incesantes de ideas con respecto al objeto de su adicción, que en este caso serían las drogas. Por ejemplo, un adicto a la cocaína está en su sitio de trabajo y en cualquier momento del día laboral empieza a fantasear con la droga de su predilección. Entonces, en el transcurso del día, el adicto empieza a pensar de manera recurrente, de manera insistente, pasan por su cabeza todas esas ideas y, por ejemplo, hace una programación. A las 6 de la tarde, cuando salga del trabajo, me voy a dirigir hacia el lugar donde le venden la dosis de droga y cuando llegue a la casa voy a encerrarme en la habitación y voy a comenzar a consumir. Esa es la obsesión típica y es una manera muy elemental de aproximarnos a las obsesiones, porque el tema puede ser inclusive más complejo. Más adelante entenderemos muchísimo más sobre este cautivante tema. Entonces, todos esos pensamientos que empiezan a dar vueltas por la cabeza del adicto con respecto a la droga de su predilección es lo que conocemos como su elemento obsesivo esencial. Un ejemplo clásico es el siguiente: el adicto está realizando su trabajo y le llega la obsesión por consumir drogas de manera obsesiva. A lo largo y ancho del día van a llegar esos pensamientos y él va a empezar a programar su día de acuerdo con la obsesión que está atravesando por su cabeza. De este modo, el adicto empieza a programar todo su itinerario cuando salga de su lugar de trabajo y piensa hacia dónde se va a dirigir, hacia el sitio donde le venden su droga favorita, cuánto dinero va a llevar, qué precauciones va a tomar para que no entre en contacto con las autoridades de policía, qué le va a decir al vendedor de su dosis personal, y todo este tipo de pensamientos hacen parte de la obsesión central del adicto a las drogas. Vistas de la manera más simple, las obsesiones asedian la mente del adicto. Si hacemos una observación minuciosa del contenido interior en la mente del adicto, nos percatamos de una realidad crucial, y es que la obsesión central está en consumir
su droga favorita. Y hay unas obsesiones que son adjetivas, que son satélites, que son colaterales, que a su vez están soportando esa obsesión central. Es decir, cada que el adicto vaya a conseguir su droga favorita, su dosis personal, va a tener este tipo de obsesiones colaterales. En el caso de un adicto al sexo, lo entendemos de una manera muy fácil. La obsesión de este tipo de adictos está en sostener relaciones sexuales. Entonces el adicto empieza a fantasear dónde voy a conseguir una relación sexual esta noche, qué voy a hacer para obtener esa relación sexual, si voy a utilizar algún medio, como por ejemplo podría ser el dinero, para obtener la relación sexual de manera inmediata, qué voy a hacer para cuidarme o para protegerme, para que no me contagien una enfermedad de transmisión sexual. Y este es el tipo de ideas que también son adjetivas, pero que están soportando la obsesión central, que es sostener relaciones sexuales. Otra de las características fundamentales de las obsesiones es que ellas son irracionales. Sabemos entonces que las obsesiones son pensamientos e imágenes e impulsos que llegan a la mente de manera intrusiva. Son como intrusos que van apareciendo en la mente, pero que tienen esa característica de la irracionalidad. Y eso significa que las obsesiones carecen de sentido. Y carecen de sentido porque son, por regla general, pensamientos, imágenes e impulsos que conducen hacia la autodestrucción. La característica primordial del adicto en tanto obsesivo es que no puede quitarse esos pensamientos de la mente. Tanto el pensamiento central, es decir, su obsesión central, como esos pensamientos colaterales, circunstanciales o adjetivos, que hacen parte y que sostienen la obsesión central. Y una de las características de las obsesiones es que mientras más luche el adicto en contra de sus obsesiones, ellas más se van a afianzar. Mientras más libre combates contra sus obsesiones, ellas más se van a reforzar y más se van a fortalecer en la mente del adicto. Esta es una realidad que obliga a la persona que está teniendo obsesiones por su cabeza a aprender a lidiar con ellas, porque un adicto jamás va a dejar de ser obsesivo. Como se dice coloquialmente, el adicto va a ser obsesivo hasta más allá de la muerte. La clave está en cómo va a lidiar con sus obsesiones. El adicto siempre va a estar dándole vueltas en la cabeza a algo, a algún tema, a alguna persona, algún hecho que le sucedió, alguna emoción que persiste, como podría ser, por ejemplo, el resentimiento, el rencor, el odio hacia una persona. Entonces, la clave está en aprender a manejar esas obsesiones. Un adicto no está condenado a recurrir a las drogas, al juego, al sexo compulsivo de manera fatal, sino que simplemente tiene que aprender a lidiar con ese ingrediente esencial de su enfermedad mental, que son las obsesiones. Teniendo en cuenta las premisas anteriores, podemos concluir que una persona adicta puede llegar a ser feliz a pesar de sus obsesiones. Las obsesiones le crean al adicto una personalidad rígida, y la rigidez es absolutamente una característica contraria a la salud mental. Las personas que tienen salud mental son flexibles y que tienen una alta autoestima, se caracterizan
por su flexibilidad, fluyen por la vida. En cambio, las personas rígidas hacen parte del principio del tánatos, de la muerte. Por eso el adicto puede llegar a ser feliz en la medida en que aprenda a lidiar con sus obsesiones y a manejar también sus emociones. De la conexión que existe entre obsesión y emoción surge la compulsión, que es otro de los elementos esenciales que atraviesa por la mente y por tanto por el comportamiento de un adicto. Esos tres elementos van a dar origen a lo que se conoce como el ciclo adictivo. Pero tanto de la compulsión como del ciclo adictivo nos vamos a ocupar en otros videos porque el objetivo del presente video era conocer y reconocer en qué consisten las obsesiones de manera muy elemental en la mente de un adicto. Así que no olvides hacerle clic y suscribirte y nos vemos en el próximo video.